Muy buenos días. Esta mañana vamos a seguir estudiando la Biblia y vamos a aprender sobre un personaje que es muy importante. Es un profeta, el profeta Elías, eh, que él se identifica por ser una persona de mucha fe. Se identifica por ser la persona que Dios más utilizó para hacer milagros. Él hizo muchos milagros. Y Y entre estos milagros está el que él hizo llover fuego del cielo. También resucitó el hijo de una viuda. Hizo que dejara de llover por 3 años. Eh, Él hizo muchos milagros por los cuales fue muy reconocido. También él ascendió al cielo, es algo muy lindo y muy importante que lo sepamos. Él no murió, él dice la palabra que ascendió al cielo, dice en un carro, dice, en un carro de fuego. Y, y la verdad que son milagros que lo dejan a uno como impactado, en el que uno quiere saber más y más de qué fue lo que pasó con él, ¿verdad? Entonces, em, dice que en la época del rey Acab, él fue un rey, de donde él reinó hacia atrás, él fue el rey más malo que hubo, y a consecuencia de eso, pues ocurrieron muchas cosas desastrosas en la tierra, y una de ellas fue que no lloviera por 3 años y las personas no tenían comida. Dice la palabra que no había agua ni había rocío, dice la palabra. Y vamos a leer la Biblia y vamos a conocer un poco más de estos personajes. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 17, versículo 1 de Primera de Reyes, y dice la palabra así. Entonces Elías de Galaad, hijo de Acab, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él le anunció a Acab que no iba a llover, que no iba a haber rocío, dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí, como no iba a llover, como no iba a haber rocío, entonces Dios le habló a Elías y le dijo que se fuera de ahí, porque para que se escondiera, para protegerlo, Dios lo envió a ese arroyo para que él bebiera agua, y dice que Dios por medio de los cuerpos ahí fue donde le envió comida, ¿verdad? Y dice: y beberás el arroyo, y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Y, y, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Fue así como dejó de llover, ¿verdad? Dejó de llover a causa del pecado que cometía el rey Acab. Eso fue algo que sucedió porque definitivamente había que mostrarle a Acab de que el poder lo tenía Jehová, y era necesario que estas cosas pasaran para que el pueblo volviera su corazón a Jehová, porque ellos dicen que adoraban otros dioses y creían que el poder lo tenían otros dioses, y que el rey de Israel era, era otra persona. Baal, dice, ellos creían en el dios Baal, los dioses de Baal.
y no creían en el poder de Jehová. Por eso era necesario que todas estas cosas, estos desastres pasaran en esta época. También otro de los acontecimientos que se le acreditan a Elías fue que él resucitó al hijo de una viuda. Y cuando hablamos de la viuda, de esta viuda, estamos hablando de la que él puso delante de Elías para que le diera de comer. Esta es una historia muy linda porque dice que era una viuda que era pobre y sin embargo Dios la usó para que alimentara a Elías. Dice que ella ya solo tenía aceite y harina para hacer una torta. Dice Elías y la viuda de Serepta. Vino luego a él palabra de Jehová. Algo muy impactante es que Elías se movía conforme a las palabras de Jehová, conforme a lo que él le mandaba. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepa de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Cerepa y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, dice. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, ella era una mujer muy pobre, dice la palabra. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararme para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos a morir. Ella le dijo de que solo tenía para hacerse la última torta para ella y para su hijo y que se iban a morir porque ya no tenían ellos nada de dónde echar mano, por decirlo así, ¿verdad? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Prácticamente Elías había llegado a ser bendecido por esta mujer, pero la mujer también así había sido bendecida por la presencia de Elías, porque ellos mutuamente fueron bendecidos, porque a ella tampoco le iba a hacer falta el pan, la harina ni el aceite para hacer sus tortas hasta que lloviera nuevamente. O sea, prácticamente los dos fueron bendecidos y esto es algo muy importante, ¿verdad? Cuando como seres humanos bendecimos a una persona, nosotros también somos bendecidos porque es algo que Dios no lo deja pasar en alto, siempre recompensa lo que nosotros como personas buenas hacemos hacia los demás, ¿verdad? Y, y dice que entonces ella fue e hizo como él le dijo. Elías comió, él y ella y su, y su casa, o sea, su hijo. Muchos días, comieron muchos días, dice la palabra, y solo había para una torta y sin embargo ellos comieron muchos días con la misma harina y el mismo aceite. Y la harina y la tinaja no escasearon, siempre había la misma cantidad, ni el aceite ni la vasija, dice, menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y fue así como también se multiplicó, fue otro de los milagros que se multiplicara la harina y el aceite en la casa de la viuda.
También, también dice que murió, que murió el hijo de la viuda. Y dice que ella le reprochó a él, ¿verdad? De que porque él estaba ahí, era que había muerto su hijo. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 17:17. 17:17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Este fue otro de los milagros que sucedieron cuando Elías le oró al Señor, cuando Elías le pidió al Señor. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante orarle al Señor cuando tenemos alguna necesidad para que se hagan los milagros, ¿verdad? Este es un milagro más y también tenemos que Él hizo llover fuego del cielo. Dice la palabra que llovió fuego del cielo y esto también lo encontramos eh, en Primera de Reyes. Hizo caer fuego del cielo, dice. Esto no lo encontramos en Primera de Reyes, lo encontramos en Malaquías 4:5, capítulo 4, versículo 5, donde dice que esta es una historia donde que es bastante impactante porque Elías quería mostrarle a los profetas de Acab de que el que reinaba en Israel era Dios, o sea, él era el rey de Israel, él era el poderoso de Israel. Y dice que retó a los profetas de Acab diciéndoles que ellos hicieran un holocausto, que pusieran incluso un buey partido sobre eso, sobre ese altar que ellos habían hecho, que pusieran leña y que encendieran el fuego y que hiciera encenderlo, ¿verdad? Entonces, que clamaran, que ellos pidieran a su Dios y que Él encendiera ese fuego y que Él iba a hacer lo mismo. Entonces, para ver quién encendía, ¿verdad? ¿Quién podía encender el fuego? Entonces, sucedió así. Y dice que ellos pasaron todo el día intentando encender ese fuego y sin embargo no sucedió. Cuando se le llegó el turno a Elías, dice que todavía él ordenó que derramaran 4 recipientes de agua sobre su holocausto y dice que empaparon de agua, como decimos aquí, ¿verdad? Empaparon de agua la leña, la carne, dice que hasta habían hecho una zanja alrededor, también se llenó de agua. Y dice que Elías se postró sobre la tierra, sobre el suelo, y clamó al Señor, y dice que descendió. Dice que cayó, dice, fuego sobre la leña y se encendió. Entonces, él mostró a los profetas de acá, él le mostró al pueblo, porque dice que estaba todo el pueblo reunido, de que el rey pues era Dios, ¿verdad? Que él era el que tenía el poder y fue así como él pues hizo un milagro más, haciendo que descendiera fuego del cielo. Y eso lo pueden ustedes comprobar en Malaquías 4:5.
También otro de los milagros fue de que también algo muy impactante es que el poder que él le transmitió a Eliseo, esto es algo muy lindo, que más adelante vamos a reflexionar. Hay mucho que reflexionar sobre todas las cosas lindas, maravillosas que hizo Elías con el poder que Dios le daba o Dios a través de la fe de Elías, ¿verdad? Em, También le dejó el manto a Eliseo. Hay muchas cosas muy lindas sobre Elías. Le dio su manto, descendió al cielo en un carro de fuego. Eh, También le dio una porción de su espíritu, que fue lo que Elías le pidió, que fue lo que Eliseo le pidió a Elías cuando le dijo que le pidiera lo que quisiera y él le dijo que le diera doble porción de su espíritu, ¿verdad? De ese poder que Elías tenía. Eliseo la quería. ¿Cómo apareció Eliseo en la vida de Elías? Dice la palabra que Dios le habló directamente a Elías y le dijo, eh, unge a Eliseo, le dijo, así dice la palabra, unge a Eliseo porque él te sucederá, porque él ocupará tu lugar. Y a mí me da ahí algo como emoción porque Dios le estaba diciendo, ya te voy a quitar de ahí y tienes que nombrar a alguien que ocupe tu lugar, ¿verdad? Entonces Elías es ese personaje del cual hoy Elías fue y es ese personaje del cual yo hoy les he hablado. Más adelante vamos a seguir conociendo sobre las demás cosas que este personaje hizo. Em, Vamos a leer cuando él descendió al cielo, cuando ungió a Eliseo, cuando le dejó el manto. Vamos a conocer el lugar donde él descendió, ascendió, porque él allá ascendió, no descendió, cuando él ascendió al cielo. Y todo esto pues lo vamos a ir conociendo más adelante y les invito para que en la próxima lectura pues estemos ahí disponibles para conocer un poco más sobre este personaje importante, el profeta Elías. Dice la palabra que también estuvo en una cueva, dice que él se metió en la cueva, dice que se puso celoso de que de que los profetas de Baal, de que el pueblo pecara al no querer reconocer a Dios como el Rey Supremo, como el Rey de Israel, ¿verdad? Entonces, todo eso lo dice la palabra y es importante que nosotros conozcamos a este profeta que hizo muchas cosas muy bonitas a través de la fe en esta tierra y es así como yo pues me despido de ustedes esta mañana bendiciéndoles en el nombre poderoso de Jesús y han sido de mucha bendición para mí que estén pendientes de nuestras lecturas bíblicas y así que adelante y disfrutemos las maravillas del Señor. Amén y amén.